Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este recinto del Senado de la República, en especial del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al Salón Eberto Castillo. Y el día de hoy vamos a presentar el libro llamado Agencia Espacial Mexicana, una nueva oportunidad, que es elaborado por varios autores, principalmente por el ingeniero Fernando de la Peña, junto con sus coautores, que también han sido promotores, el ingeniero Octavio Flores Correa, el licenciado José Jaime Herrera Cortés, el ingeniero Guillermo Pérez Castilla y el ingeniero Mauricio Robles Navarrete, quienes son los autores del libro que hoy se presenta, que yo lo comentaba hace un rato con algunos compañeros que están acá en el presidium. Es un buen pretexto la presentación del libro para poder hablar del proyecto de la Agencia Espacial Mexicana, hacia dónde va avanzando, cuál es la expectativa que ha causado en la comunidad científica, empresarial, de gobierno en nuestro país, y por supuesto hablar de la manera como se incubó este proyecto, que tiene sus particularidades y que también, les digo, ha generado una buena expectativa. Me acompañan para presentar el libro el día de hoy nuestros invitados, el doctor Enrique Melros Aguilar, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, y nuestro compañero Javier Solórzano Sincer, periodista, compañero también conductor del canal del Congreso y de múltiples espacios en la radio mexicana, y pues connotado comunicador, que pues él conoce de estos temas y también fue testigo de cómo se fue generando el proyecto de la Agencia Espacial, primero en la Cámara de Diputados, después en la Cámara de Senadores, y cómo regresó a Cámara de Diputados para ser aprobado y decretado posteriormente por la Presidencia de la República. Quiero agradecer en especial a los diputados Alejandro Baena Flores y José Luis Velasco, que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Nos vimos hoy por la mañana en la reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, donde incluso comentamos el tema. Al señor Mikhail Durjanin, de la Embajada Rusa, gracias por estar aquí. Ellos fueron también importante testigo en la aparición de nuestra agencia espacial, y también a quienes nos acompañan por el canal del Congreso, pues sean ustedes bienvenidos. Entonces comenzamos con la presentación del libro. Le pediremos al doctor Enrique Melros Aguilar, quien es catedrático del ITAM, pues su aportación. Muy buenas tardes a todos ustedes, invitados, senadores, diputados. Para mí es un honor, estar aquí con ustedes para hacer el comentario de este libro, Agencia Espacial Mexicana, una nueva oportunidad. Para mí fue realmente una muy agradable sorpresa recibir del ingeniero Fernando de la Peña una copia de ese libro. Quiero comentarles que se trata de un trabajo realizado con gran dedicación, con precisión y entusiasmo, que es lo que le caracteriza al ingeniero de la Peña y su excelente equipo de jóvenes amigos, coautores del libro, que ya lo mencionó el senador Castellón. Son los ingenieros Octavio Flores Correa, Guillermo Pérez Castilla, Mauricio Robles Navarrete y el licenciado en Ciencias de la Información y la Comunicación, Jaime Herrera Cortés. Son los coautores de este libro. El libro está brillantemente ilustrado y tiene una amplia variedad de fotografías y facsímiles, pero este libro es, diría, sobre todo un clarísimo testimonio de la perseverancia en la obtención
de un objetivo. Y en ese libro se consignan no solo, digamos, los éxitos que fueron sumándose poco a poco a lo largo de 6 años, sino también aquellos sentimientos de frustración que acompañaron por momentos a los autores en su tarea de hacer realidad una agencia espacial en nuestro país. Es indudable que existe entre los jóvenes mexicanos un innato espíritu de innovación que merece ser alentado y conducido hacia estadios de desarrollo científico y tecnológico en beneficio de la actual y futura sociedad mexicana. Estoy un convencido de eso. Lamentablemente, el entorno de globalización ha ido creando una cada vez mayor brecha entre los países que cuentan y desarrollan tecnologías para la producción y la economía y aquellos como México, que se limitan a importarlas y explotarlas únicamente, pagando directa o indirectamente los derechos por su uso. Y diría que los tiempos aquellos, ¿no?, de los cohetes experimentales de San Luis Potosí, de la Comisión Nacional del Espacio Exterior que existió, de personajes visionarios como el ingeniero Walter Cross Buchanan, el ingeniero Eugenio Méndez Ocurro o el ingeniero Guillermo González Camarena, parecen irse diluyendo ya en la neblina de la historia contemporánea de este país, sin la menor mención en los festejos nacionales del Bicentenario, por ejemplo, como si nuestra historia estuviera apoyada solo en la cultura del maíz, el tequila y la marimba, pero nuestra historia no está hecha de eso. Fernando de la Peña, como varios de nosotros, que tuvimos la fortuna de estudiar, investigar y desarrollar tecnología fuera de México, descubre en la gran agencia espacial norteamericana, la NASA, que puede haber un decoroso lugar para un ingeniero mexicano y que le es posible participar en proyectos internacionales de innovación tecnológica en materia espacial con interesantes aterrizajes en aplicaciones industriales. Lo vive en carne propia. La experiencia de convivir con astronautas y responsables de proyectos, consignada, lo verán ustedes seguramente en el segundo capítulo del libro, parece ayudarle a consolidar lo que él mismo llama el nacimiento de un sueño, la creación de una agencia espacial mexicana. Y desde ese momento y a lo largo de todo el libro, aparece otro personaje que ha sido, en mi opinión, el guía conceptual y ejemplo de voluntad en la realización de este sueño. Es el astronauta José Hernández. En el tercer capítulo de este libro, los autores presentan los principales argumentos que apoyaron la decisión de los legisladores, de todos ustedes, para la creación de una agencia espacial en un país con 20 millones de pobres, pero que con un gran capital de especialistas, de jóvenes emprendedores y múltiples problemas por resolver. Las referencias que están en el libro sobre la India, Brasil, China, Canadá, por ejemplo, cada una con sus particularidades, revelan claras oportunidades para México en la materia y en la posibilidad de participar en iniciativas internacionales, tanto con las grandes agencias como la NASA, la Agencia Espacial Europea como la ESA o la rusa, por ejemplo, como con iniciativas privadas como Virgin Galactic y sus vuelos turísticos espaciales. Interesantísimo. Los avatares a lo largo del legislativo, iniciado y promovido por Fernando de la Peña y su equipo de colaboradores y consignado detalladamente en el cuarto capítulo de este libro, reflejan las dificultades y sobre todo un gran escepticismo al que se enfrenta una iniciativa innovadora en este país, y no solo en el ámbito del gobierno federal, sino también en el seno de algunos grupos académicos que creen perder su hegemonía tradicional. Conseguido el primer objetivo, la expedición de la ley que crea la Agencia Espacial Mexicana el 20 de abril de 2010 y su publicación en el Diario Oficial el 30 de julio del mismo año, después de 6 años de tenacidad de los autores, el libro presenta en su capítulo quinto un gran esfuerzo adicional al presentar un ambicioso plan de actividades para la nueva agencia con un horizonte de 20 años, cuyo alcance, según palabras de sus creadores,
servirá para revertir las actuales tendencias nacionales en materia de innovación tecnológica y desarrollo científico. Y yo creo en eso. Considero que los programas y actividades que están presentadas ahí serán corroboradas y enriquecidas por los numerosos especialistas mexicanos interesados en formar parte de la agencia y o participar en sus proyectos desde sus respectivas entidades universitarias, y es por eso de ahí la importancia de la difusión de esta obra que estamos comentando. Finalmente, el libro cierra con un quinto capítulo, denominado El futuro, el cual, como lo ha hecho Fernando y su grupo, será escrito en la historia de México por jóvenes como ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le pediremos a Javier Solórzano su participación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señores legisladores. Es un gusto, señoras y señores legisladores, estar con ustedes, aunque mi fortuna hace que los vea cada semana. Fíjense que yo creo, cuando Fernando me invitó, dije, sinceramente, ¿para qué me invita? Y no lo digo en un tono tan peyorativo, sino yo no soy, como ustedes lo saben bien, un especialista en esta área. Antes de darles una perspectiva sobre el libro, yo quisiera hacer dos reflexiones. A mí, de entrada, ¿por qué me parece importante lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo con la agencia y con Fernando y con todo el grupo? Es porque, a lo mejor sin que se lo hubieran propuesto, ellos nos han hecho pensar en la ciencia y nos han hecho pensar en uno de los patitos feos de nuestra sociedad. La ciencia sirve para la transformación de las sociedades, y cuando uno tiene información de que países como Vietnam le dedican el 8 o el 9% de su presupuesto, y aquí a duras penas le gana uno año con año una décima, a 1.2, a 1.2.21, uno se da cuenta, la verdad, la falta de criterio de los gobernantes. Porque si los gobernantes supieran, como nunca pasaron por la academia seguramente algunos de ellos, si los gobernantes supieran lo que es estar en un aula, supieran lo que significa la investigación científica y supieran la relevancia de la investigación en las ciencias exactas y de la investigación en las ciencias sociales, muy probablemente el proyecto de Fernando y del grupo que lo acompaña hubiera llamado la atención desde hace mucho tiempo al país en su conjunto. Yo creo que esto es algo muy relevante del libro, y es muy relevante de algo que yo considero una memoria de un momento significativo de la ciencia en México y significativo de científicos y de hombres y mujeres que a lo largo de este tiempo se plantearon algo que cuando en 1968-69 hablábamos de esto, que era la conquista de la Luna, nos parecía verdaderamente un sueño guajiro, o nos hacía pensar en algún momento dado en una película de clavillazo. Era algo verdaderamente lejano a nosotros. Yo esto lo pondero de manera particular porque creo que es un momento relevante la creación de la agencia para la imperiosa necesidad de que el gobierno mexicano, de que ustedes, señores legisladores, piensen en la relevancia que tiene el apoyo a todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la enseñanza, con la investigación científica. Sé que muchos de ustedes pasan sistemáticamente, anualmente, las de Caín para poder meterse y hacer tomar conciencia. Si el secretario de Educación Pública está pensando en ser presidente, como decía Gilberto Guevara Niebla, difícilmente va a pensar en la educación. Si los hombres y mujeres que se dedican a la parte científica, a las áreas